Administración de dispositivos. Entendamos que todos los dispositivos es todo lo que se conecta a la computadora que va a ser administrado por el sistema operativo. Vamos a tener tres tipos de dispositivos fundamentales. Los dispositivos dedicados son aquellos que van a tomar el control directo de los recursos para poder ejecutarlos. Los dispositivos compartidos son aquellos que pueden estar entrando y saliendo compartiendo recursos. Y los dispositivos virtuales, que son aquellos que se crean como una máquina virtual, como un apartado de memoria y de recursos para ejecutarse sin problema, y pueden existir varios. Los dispositivos dedicados se asignan solo a un trabajo a la vez. Le sirven todo el tiempo a esta actividad, vamos a decir. La desventaja es que se deben asignar a un usuario durante toda la ejecución del trabajo, y esto puede resultar bastante ineficiente, en especial cuando el dispositivo no se utiliza 100% del tiempo. Por ejemplo, si yo tengo asignada una impresora y no la puede usar nadie más hasta que yo la desocupe, probablemente la impresora no esté siendo utilizada todo el tiempo, porque a lo mejor estoy preparando, editando y demás, pero si yo la tengo dedicada, nadie va a poder utilizarla. Los dispositivos compartidos se pueden asignar a varios procesos. Por ejemplo, varios de ellos pueden compartir al mismo tiempo un paquete de discos o cualquier otro dispositivo de almacenamiento de acceso directo al entrelazar sus solicitudes, pero el administrador de dispositivos ha de controlar este entrelazamiento con mucho cuidado, para cuidar que no vayan a hacerse sobreescrituras o cosas que no deben de llevarse a cabo al mismo tiempo. La mayoría de los sistemas en la actualidad son dispositivos compartidos. Dispositivos virtuales son una combinación de los dispositivos primeros, de los dispositivos dedicados y de los dispositivos compartidos. Son dispositivos dedicados transformados en dispositivos compartidos. Por ejemplo, las impresoras son dispositivos dedicados, pero se convierten en dispositivos compartidos, con posibilidad de compartirse a través de un programa de manejo llamado spooling o manejador de colas de impresión, que reencamina todas las solicitudes de impresión a un disco. Solo cuando la salida de una tarea está completa, la impresora puede estar lista para que pueda imprimirse otro documento. No entrelaza hojas, sino imagínense, saldrían las hojas barajeadas, ¿no? Unas de uno y otras de otro. Dado que los discos son dispositivos compartibles, esta técnica puede convertir una impresora en varias impresoras virtuales, mejorando el rendimiento y uso de la misma. Los medios de almacenamiento de acceso secuencial. Es un medio de almacenamiento que los registros se almacenan en secuencia de una manera continua, no uno después del otro. El primer medio de almacenamiento fue el papel, impresiones, tarjetas perforadas, cintas de papel, y así se fueron llevando a cabo este tipo de estructuras. Vamos a analizar cómo funcionan las cintas magnéticas. Las cintas magnéticas se desarrollan para los primeros sistemas de cómputo, de almacenamiento secundario, rutinario. Ahora se utiliza para el archivo rutinario y almacenamiento de datos de respaldo. Los registros de las cintas magnéticas se almacenan en series, uno después de otro, y cada registro puede tener cualquier longitud, aunque por lo general la determina el programa de aplicación. Cada registro se puede identificar por una posición en la cinta o por su posición en la cinta. A fin de ver la mecánica de la lectura y escritura sobre la cinta magnética, sucede lo siguiente. Esta se mueve bajo el cabezal de lectura y escritura cuando existe la necesidad de tener acceso a un registro o de un registro en otro,
se debe de establecer las paradas de transmisión para lo que es la lectura, grabación de la cinta. Así pues, se mueve en golpes, en espacios específicos, y se van leyendo registros. Se detiene, lee otro y se vuelve a detener, y etcétera. Y los registros se escriben de la misma manera, en registros específicos y tramos específicos. Ahorita vamos a analizar un poquito más a detalle y gráficamente lo que ocurre. La cinta necesita tiempo y espacio para detenerse, por lo que se inserta un vacío entre cada registro. Este espacio entre registros se conoce como IRG, que sería el espacio específico que separa cada registro. Es aproximadamente de media pulgada de la cinta, del largo de la cinta, y sea cual sea el tamaño de los registros que separa. El agrupar los registros en bloques antes de registrarlos en la cinta se le llama bloquear, y se llena o se lleva a cabo al crear archivos. También se tendrá que desbloquearlo para poderlo leer después. El programa de aplicación suele determinarse de la cantidad de registros en un bloque. Este total se establece a manera de aprovechar la tasa de transferencia y la cantidad de registros o de información que se puede almacenar en una cinta magnética. Hago la aclaración: para el espacio de separación entre registros se llama IRG y viene del registro precisamente, mientras que los espacios de separación entre bloques se llama IBG y es más o menos el mismo tamaño, media pulgada, solo que en el IRG en cada registro se tiene un bloque de separación, mientras que en el IBG los bloques pueden ser, por ejemplo, de 10 registros, y luego viene un IBG, un bloque de separación, que también es de media pulgada, y luego otros 10 registros, y así sucesivamente. Los bloques se leen por tiempo para separarlos en registros. La cinta magnética de 9 pistas, por ejemplo, con 3 caracteres registrados que utilizan paridad impar, un carrete de cinta de media pulgada de ancho comúnmente se utiliza para el respaldo de un mainframe, de un equipo de alto desempeño, y puede almacenar miles de caracteres o bytes por pulgada. Aquí vamos a tener, por ejemplo, 8 caracteres que nos van a conformar un byte más un bit de paridad. Por eso son 9 caracteres binarios. El espacio de interbloqueo, que sería el IBG, 2 bloques de registro almacenados en cinta magnética, cada uno precedido por un espacio de interbloqueo IBG de media pulgada. Cada bloque contiene 10 registros, cada uno de 1/10 de pulgada. Sin embargo, el bloque tiene 1 pulgada para un total de 2,5 pulgadas. Y tenemos entonces aquí 2 registros. Por ejemplo, este es 1 pulgada, este es 1 pulgada y el IBG es media pulgada. Entonces el total de almacenamiento aquí son 2,5 pulgadas, ¿sí? Para almacenar 20 bloques, más bien 20 registros, 2 bloques. Muy bien. Los tiempos de acceso. Los tiempos de acceso pueden variar en forma amplia. Esto hace que la cinta magnética sea un medio pobre para el almacenamiento secundario habitual, excepto para archivos con una actividad secuencial muy elevada. Esto es, aquellos que requieren que 90 o 100% de los registros se accedan de manera secuencial durante la aplicación. Un ejemplo es aquí. Tenemos las tablas. Los tiempos de acceso para la cinta magnética, aproximadamente 2.400 pies con velocidades o sea, 2.400 pies de largo. Si calculamos eso, sabiendo que cada pie mide 30.48 centímetros, ya más o menos podemos tener
el cálculo de la distancia. Una velocidad de transporte de cinta de 200 pulgadas por segundo aproximadamente. Entonces tenemos marcas de referencia y tiempos de acceso. Acceso máximo 2.5 minutos, por ejemplo, el acceso promedio 1.25 minutos y el acceso secuencial 3 milisegundos. Bueno, los dispositivos de almacenamiento de acceso directo son cualquier dispositivo que puede leer o escribir en un lugar específico del disco, por lo que se agrupan en dos categorías principales: con cabeza de lectura y escritura fijas, que son los DAS de cabeza fija, o los de cabeza o lecturas de escritura móviles, los DAS de cabeza móvil. Esto ya es una evolución de lo que es el sistema de almacenamiento en cintas. Los de cabeza fija tienen ya las pistas perfectamente definidas. Aquí tenemos los primeros, que eran los tambores, que eran registros magnéticos, aunque ya no se utilizan en la actualidad. Los tambores de cabeza fija se desarrollaron a principios de los años 50 y su tiempo de acceso era de 5 a 25 milisegundos y se consideraban muy rápidos en aquel tiempo, porque no tenían que meter tiempo de búsqueda de las pistas, sino que ya tenían pistas identificadas. Para finales de los 70, la capacidad de almacenamiento de los tambores se había incrementado a 1 megabyte y su velocidad era de casi 3000 revoluciones por minuto. Un tambor se parece a una lata de café gigante o una lata gigante cubierta de una película magnética y con formato, de manera que las pistas corren alrededor alrededor del cilindro de la lata. Los datos se registran de manera serial en cada pista, utilizando las cabezas fijas de lectura, ¿sí? Lectura-escritura, y colocados o rozando encima del disco o de la lata, pues. Un tambor de cabeza fija con 5 cabezas de lectura-escritura, una por pista. Aquí tenemos un ejemplo de un tambor con los 5 cabezas de lectura-escritura. Bueno, los discos de cabeza fija son planos, ya no son latas. Los discos de cabeza fija utilizan un concepto similar, pero en un plano diferente. Cada disco se parece a un álbum fotográfico cubierto de películas magnéticas que se le han dado forma o formato, por lo que generalmente ambos lados en circuitos concéntricos o en círculos concéntricos es donde se almacenan, y ahí están las pistas, son pistas concéntricas. Y de hecho esa es la estructura que rige actualmente el almacenamiento en discos, ya sean SATA, que son los que están ahorita vigentes, de ese tipo. Cada círculo es una pista, se registran los datos serialmente en cada pista mediante la cabeza fija de lectura-escritura para colocarse por encima de la pista. De nuevo existe una cabeza para cada pista, y entonces es la manera en que se almacenan. Son rápidos, pero pues son limitados. Los dispositivos de almacenamiento de acceso directo DAS de cabeza móvil, que son los actuales, los más comunes. Los tambores de cabeza móvil, bueno, tambores ya no, pero vamos a hablar de los discos más adelante. Los tambores de cabeza móvil solo tienen unas cuantas cabezas de lectura-escritura que se mueven, ¿sí? Vamos a otra parte para cubrir todas las pistas del tambor. Los discos de cabeza móvil tienen una cabeza de lectura-escritura que flota sobre la superficie del disco, y literalmente flota porque tienen atmósfera cero o gravedad cero, debido a electroimanes que hacen que las cabezas floten directamente sobre la superficie del disco. Los discos pueden ser unidades individuales, como los que se utilizan en muchas computadoras personales, o parte de un paquete de discos que es una pila de discos. El almacenamiento óptico de los discos. La unidad de los discos ópticos son, por ejemplo, todos los ROMs, CD-ROMs, DVD-ROMs, Blu-rays, etc. Estas unidades de discos ópticos utilizan un rayo, láser,
para leer y escribir en la superficie del disco. Y escribir, trabajan de manera similar a las unidades de cinta magnética del disco y tienen una cabeza sobre el brazo que se mueve hacia adelante y hacia atrás sobre el disco. A diferencia de las grabaciones magnéticas, utilizan un rayo láser de alta densidad o intensidad para quemar perforaciones, indentaciones que se le llaman, y pistas de áreas planas en el disco y representan unos y ceros respectivamente, cadenas o trenes de bits. Un disco óptico consiste en una pista en espiral de sectores del mismo tamaño que van desde el centro hasta la periferia del disco. Este diseño permite que se coloquen muchos más sectores y datos en un disco óptico en comparación con un disco magnético del mismo tamaño. Dos de las medidas de rendimiento de mayor importancia de las unidades de disco óptico son la tasa sostenida de transferencia de datos y tiempo promedio de acceso. La tasa de transferencia de datos se mide en bytes por segundo, como megabits por segundo, y se refiere a la velocidad en la cual se puede leer en el disco grandes cantidades de datos. Los tiempos promedio de acceso para recuperar datos que no estén almacenados en secuencia, el tiempo de acceso de la unidad puede ser de mayor importancia. Dicho lapso que indica el tiempo promedio requerido para mover la cabeza a un lugar específico sobre el disco se expresa en milisegundos. La unidad más rápida tiene los números más bajos. Los tiempos de acceso requeridos, entonces, según el dispositivo de cabezas fijas o de cabezas móviles, son tres factores fundamentales los que se analizan y pueden afectar el lapso requerido para tener acceso a los archivos, a la información contenida en el disco. Se conocen como tiempo de búsqueda, tiempo de latencia y tiempo de transferencia. Vamos a analizar cada uno de ellos. El tiempo de búsqueda es el más lento de los tres, es el más longevo, el más largo, el que ocupa más recursos de cómputo. Es el intervalo requerido para colocar la cabeza de lectura-escritura, ¿sí? Por supuesto, este periodo no es aplicable a los dispositivos de cabeza fija de lectura-escritura, o sea, los de cabeza fija de lectura-escritura pues no mueven, no buscan acomodar las cabezas, pero los de cabeza móvil sí. La mayoría de los sistemas actuales trabajan cabeza móvil. El tiempo de latencia o retardo rotacional es el lapso necesario para girar el disco hasta el registro requerido para que el registro requerido pase por debajo de la cabeza de lectura-grabación y se pueda hacer esta lectura. Y el tiempo de transferencia, pues obviamente es el tiempo o el más rápido de los tres, ya que es cuando los datos realmente son transferidos del almacenamiento secundario a la memoria principal. Con respecto a los dispositivos de cabeza fija, los dispositivos de cabeza fija pueden tener acceso a un registro al conocer sus números de pista y de registro. El tiempo requerido para el acceso a los datos depende de los factores. La velocidad de rotación, misma que aunque varía de un dispositivo a otro, es constante en cada uno. Los más comunes son 2500 revoluciones por minuto, 3500 revoluciones por minuto, que son ya de los viejitos. Actualmente estamos hablando de 5400 revoluciones por minuto y de 7200 revoluciones por minuto. Sin embargo, existen algunos discos que pueden trabajar a 10.000 revoluciones por minuto y normalmente son los conocidos, o bueno, eran los conocidos como SCSI, ya también no se utilizan mucho, pero son discos de alto desempeño. La velocidad de rotación, misma que aunque varía de dispositivo
otro, pues decíamos es constante para cada uno. La posición de los registros en relación con la posición de las cabezas de lectura, escritura, es fácilmente identificable por las cabezas y es rápida para la transferencia de información. Por lo tanto, el tiempo total de acceso y la suma de los lapsos de búsqueda más periodos de transferencia no son tan grandes, son cortos. Los dispositivos de cabeza móvil, los DAS de cabeza móvil, agregan un tercer elemento del cálculo en el periodo de acceso, el lapso requerido para mover el brazo de una posición bajo la pista adecuada o el tiempo de búsqueda que se le llama. Por lo que ahora la fórmula del tiempo de acceso está como tiempo de búsqueda del movimiento del brazo, tiempo de latencia rotacional para la ubicación del inicio del sector o del clúster que se va a transferir, y el último es el tiempo de transferencia, que es donde se da la transferencia de datos, y a la suma de esos tres tiempos se les conoce como tiempo de acceso. Continuamos. De los componentes del subsistema de entrada y salida, los componentes del subsistema de entrada y salida llevan a cabo funciones similares. El canal, su tarea es controlar las solicitudes de entrada-salida del CPU y pasarlas por la línea de las unidades de control apropiada. Recuerden que para que pueda ser ejecutado cualquier proceso tiene que cargarse primero a memoria principal antes de poderlo mandar al procesador. Los canales de entrada y salida son unidades programables colocadas entre el CPU y las unidades de control. Sus tareas de sincronizar las velocidades rápidas del CPU son lo lento más bien que es el dispositivo de entrada y salida, como los discos, y permite la superposición de operaciones de entrada y salida con las operaciones del procesador, de manera que un CPU y la de entrada y salida puedan procesarse de manera concurrente. Los canales utilizan programas de canal. Hago la aclaración que a esto se le llama memoria caché o memoria de intercambio para poder regular la velocidad de flujo. Los programas de canal pueden variar en tamaño de una a muchas instrucciones. Cada programa de canal especifica la acción que deben ejecutarse los dispositivos y controla la transmisión de los datos entre la memoria principal y las unidades de control. La comunicación entre dispositivos. El administrador de dispositivos se apoya en varias características auxiliares para continuar funcionando con eficiencia y en las condiciones demandantes del sistema de cómputo ocupado, y existen tres problemas a resolver. Uno, necesita saber qué componentes están ocupados y cuáles están libres. Por tanto, necesita una tabla de componentes libres y ocupados. Dos, debe de ser capaz de aceptar las solicitudes que llegan durante el tráfico pesado de entrada y salida. Y tres, debe aceptar la disparidad de la velocidad entre el CPU y los dispositivos de entrada y salida. Siempre el CPU va a ser mucho más rápido que los dispositivos de entrada y salida. Estos dos últimos problemas se manejan colocando en memorias intermedias los registros y la cola de solicitudes. El primero se resuelve estructurando la interacción entre las unidades. Vuelvo a insistir, todo esto se resuelve también y se apoya mucho de las memorias de intercambio, memorias caché. Comunicación entre dispositivos. El éxito de la operación depende de la cantidad del sistema para saber cuándo un dispositivo ha terminado una operación. Para esto se usa una bandera de hardware que debe probar el CPU. Esta bandera está formada por 3 bits y reside en el channel status word, o sea, el canal del estado de escritura, vamos a decir CSW. El Channel Status Word, CSW, es una localidad predefinida de la memoria principal que contiene información referente al estado del canal. Cada bit representa uno de los componentes del subsistema.
que de entrada a salida. Esto es uno para el canal, otro para la unidad de control y uno más para el dispositivo. Cada bit cambia de 0 a 1 para indicar que la unidad ha pasado a libre o a ocupada dependiendo del estatus, y cada componente tiene acceso a la bandera misma que se puede probar antes de seguir adelante con la siguiente operación de entrada-salida para asegurar que la totalidad de la trayectoria esté libre y viceversa. Así, dos maneras comunes de realizar esta prueba: la encuesta y el uso de interrupciones. La encuesta utiliza la instrucción especial de la máquina para probar la bandera. Por ejemplo, periódicamente prueba el bit de estado del canal en el CSW. Si el canal sigue ocupado, el CPU ejecuta otra tarea, otro procesamiento, hasta que la prueba muestra que el canal está libre. Entonces asigna los recursos para la ejecución de ese proceso, hace el trámite de entrada y salida para la ejecución del proceso. La desventaja principal es que en este esquema más bien es la determinación de cuán a menudo se debe inquirir la bandera, y si la encuesta es demasiado frecuente, el CPU pierde mucho tiempo probando si está libre o no el canal para la ejecución del proceso. Por otra parte, si tarda en efectuarse, el canal podría quedar ocioso durante mucho tiempo sin poderse utilizar. Las interrupciones. El uso de interrupciones es una forma más eficiente de probar la bandera en vez de hacer que el CPU la revise constantemente, porque cada vez que la revisa tiene que interrumpir el proceso. Un mecanismo de hardware que prueba como parte de cada instrucción qué máquina que ejecuta el CPU, y si el canal está ocupado, la bandera se establece de manera que la ejecución de la secuencia actual de instrucciones se interrumpa se interrumpa en forma automática, y el control de la transferencia del manejador de interrupciones que reside en la localidad predefinida de la memoria. Las interrupciones ya son memorias predefinidas para cada uno de los dispositivos del sistema, y estas se interrumpen cuando está asignado ese dispositivo para la ejecución de un proceso. El acceso directo a la memoria es el DMA, Direct Memory Access, es una técnica de entrada-salida que permite a una unidad de control que tenga acceso directo a la memoria principal. Esto significa que una vez que se han iniciado la lectura, la escritura, el resto de los datos se pueden transferir desde la memoria o hacia esta sin la intervención del CPU. De hecho, el Direct Memory Access se encarga de la administración de memoria de intercambio sin que tenga que perder el tiempo el CPU para la administración de la misma. Para activar este proceso, el CPU envía suficiente información a la unidad de control a fin de iniciar la transferencia de datos. El CPU puede seguir adelante con otra tarea, en tanto que la unidad de control completa de manera independiente hace la transferencia. Los dispositivos de alta velocidad, como los discos, usan este modo de transferencia de datos por medio del DMA. Hablando de buffers, también llamados memorias intermedias, se utilizan mucho para sincronizar mejor el movimiento de los datos entre los dispositivos de entrada y salida relativamente lentos y un CPU muy rápido. Los buffers son áreas temporales de almacenamiento que residen en las localidades convenientes en el sistema. La memoria principal, los canales y unidades de control se utilizan para almacenar datos
que se han leído de un dispositivo de entrada antes que los requiera el procesador, y para almacenar datos que se escriben en el dispositivo de salida. Un uso común de los buffers se da cuando los registros de los bloques son leídos o escritos en el dispositivo de entrada y salida. La administración de las solicitudes de entrada y salida. El controlador de tráfico de entrada y salida vigila el estado de los dispositivos, las unidades de control y canales. Es un trabajo que se complica conforme se incrementa tanto las unidades en el subsistema de entrada y salida como las cantidades de trayectoria entre estas unidades. El controlador de tráfico tiene tres tareas principales. 1. Establecer si existe por lo menos una trayectoria disponible. 2. Si hay más de una, debe determinar cuál seleccionar. Y 3. Si las trayectorias están ocupadas, debe definir cuándo quedará disponible una de las trayectorias para poder utilizar los dispositivos de entrada y salida. La administración de las solicitudes de entrada y salida. Para lo anterior, el controlador del tráfico conserva una base de datos que contiene el estado y la conexión de cada unidad del subsistema de entrada y salida. Y bueno, esto queda agrupado en bloques de control de canal, bloques de control de unidades, bloques de control de dispositivos, y esto es por medio de tablas. Las tablas, como la vemos aquí, la administración de las solicitudes de entrada y salida. Cada uno de los tres bloques de control contienen la información que se necesita para la administración de sus partes, para el subsistema de entrada y salida. Por ejemplo, tenemos los bloques de control de canal, de identificación del estado del canal, el listado de unidades de control conectados al mismo y la lista de los procesos en espera del mismo. Los bloques de control de unidades de control, obviamente, identifican la identificación del estado de las unidades de control, la lista de canales conectados al mismo, la lista de dispositivos conectados al mismo y la lista de procesos en espera del mismo. Muchas veces se quedan los procesos nada más marcados esperando la liberación de recursos para su ejecución. Los bloques de control de dispositivos, la identificación del estado del dispositivo, la lista de unidades de control conectadas al mismo y la lista de procesos en espera del mismo. El manejador de dispositivos de entrada y salida. El manejador de dispositivos que presentan estos de entrada y salida procesa las interrupciones de entrada, salida de manera que las condiciones de error y proporciona al algoritmo detallados de programación o detalles de programación que dependen del sumo grado de cada dispositivo, y cada tipo de dispositivo de entrada y salida tiene su propio algoritmo para el manejo del dispositivo. Hago la aclaración de que cuando se van a trabajar páginas de un programa, se analiza el programa para ver qué tanto se van a intercambiar las páginas, para poder hacer uso de algún algoritmo de intercambio de páginas, como ya los vimos. Esta estrategia, esto lo vimos en videos anteriores, esta estrategia de búsqueda de manejador de dispositivos. Una estrategia de búsqueda para el manejador de dispositivos de entrada y salida es la política predeterminada que se utiliza para dar acceso a los dispositivos de los diversos procesos que puedan estar esperándolo, y define el orden en el cual los procesos obtienen el dispositivo, y la meta es mantener el tiempo de búsqueda en un mínimo. El planificador de entrada-salida. El planificador de la acción de entrada y salida efectúa la misma tarea que el planificador de procesos, esto es, asigna dispositivos, unidades de control y canales en condiciones de carga pesada cuando la cantidad de solicitudes rebasa las trayectorias disponibles del planificador de entrada y salida, y debe decidir qué solicitudes satisfacer primero. Primeras llegadas, primeros servicios, FSS. Los tiempos de búsqueda más breves, primero SSTF. Escaneos, NetStep Scan,
CScan y CLOOK. Las primeras llegadas, primeros servicios FSFS es el algoritmo de planificación de dispositivos más simple, fácil de programar y justo para los usuarios. Sin embargo, en el promedio no cumple ninguna de las tres metas de una estrategia de búsqueda. Mientras que el tiempo de búsqueda más breve, primero SSTF, utiliza la filosofía subyacente de trabajos más breves, donde los trabajos más breves se procesan primero y se hace esperar a los más largos. Con SSFT, o TF más bien, la solicitud con la pista más cercana a la que se está sirviendo, esto es, la que ofrece la distancia más corta por recorrer, es la siguiente que se va a cubrir, con lo cual se minimiza el tiempo. Hago la aclaración de que este algoritmo puede provocar inanición si vamos con trabajos muy grandes, porque los va a dejar pendientes de ejecución mucho tiempo. El algoritmo SCAN utiliza un bit bidireccional para indicar si el brazo se acerca o se aleja del centro del disco. El algoritmo mueve el brazo desde la pista más externa hasta la más interna y da servicio a todas las solicitudes en su trayectoria. Cuando alcanza la pista más interna, invierte la dirección y se desplaza hacia la pista más externa, atendiendo de nuevo todas las solicitudes en su trayectoria. La variación más común de SCAN es LOOK, conocida a veces como algoritmo de elevador. El NetStep Scan no incorpora solicitudes de trayectoria del brazo conforme éste se mueve, pero conserva todas las solicitudes hasta que el brazo inicia su camino de retorno, y cualquier solicitud que llega mientras está en movimiento se agrupa se forman colas de atención, y cuando llega al otro extremo y empieza a regresar, empieza a atender todas esas solicitudes. El CScan, una abreviatura de scan, el brazo toma la solicitud en una trayectoria durante el barrido hacia adentro. Cuando alcanza la pista más interna de inmediato, regresa a la pista más externa y empieza a atender. Entender es atender las solicitudes que hayan llegado durante el último barrido hacia adentro. Bueno, el CLOOK es el que cambia directamente, es una optimización del CScan de la misma manera que el LOOK lo es del SCAN. En este algoritmo, el barrido hacia adentro se para en la última pista de numeración alta, por lo que el brazo no se mueve en todos los recorridos hasta la última pista, a menos que se le elija para ir a buscar información hasta la pista más grande o más avanzada. De hecho es la pista más chica, pero la más interna. Estrategia de latencia, orden rotacional. Es la forma de optimizar los tiempos de latencia ordenando las solicitudes una por una, con las cabezas de lectura-escritura ya en su lugar. Esta estrategia de latencia se conoce como orden rotacional. El RAID es un juego de unidades físicas de disco considerado como una unidad lógica por un sistema operativo. Se introdujo para cerrar la brecha cada vez más grande entre los procesadores más rápidos y las unidades de disco más lentas. Para RAID son más convenientes varias unidades de disco de capacidad más pequeña que unas pocas unidades de capacidades muy grandes, ya que el distribuir
los datos entre varios discos más pequeños, el sistema tiene acceso simultáneamente a los datos solicitados en múltiples unidades. De hecho, si se trabaja con un solo disco grande, se trabaja un solo cabezal de lectura-escritura, mientras que si se trabajan varios discos pequeños, se trabajan varios cabezales de lectura-escritura. Hasta aquí esta presentación.